Caguas, ciudad fundada en 1775. Tiene casi 250 años de historia. Caguas, una de grandes personalidades de una trayectoria impresionante. Tito Muñoz Contigo presenta al historiador César Daniel Díaz en Así se escribe la historia, en Tito Muñoz Contigo. Así mismito es que se escribe la historia y por eso es que estamos aquí en vivo por Radio Tiempo 1430 AM 96.1 FM, también transmitiendo a través de radiotiempo.net y en este momento estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Radio Tiempo PR y tengo conmigo al historiador, nuestro invitado de siempre aquí, el amigo César Daniel Díaz. César, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Tito, nuevamente, y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, y le doy las gracias también a aquellos radio oyentes o los que nos están viendo a través de las redes sociales. Hey. Le damos las gracias, ¿verdad?, por permitirme dar estos detalles históricos que siempre nos gustan a muchos de nosotros. Así que, estamos de acuerdo, me encanta esta sección, muy bueno. Exacto. Mira, Tito, hoy tengo un tema que probablemente a lo mejor tengamos que a lo mejor ampliarlo en varios programas, tal vez. Claro. Pero es un tema, casi siempre la mayoría de los temas que hemos tenido han sido temas de años atrás, siglo XIX, principio del siglo XX, pero ahora vamos a dar un poquito algo más contemporáneo. Ok, muy bien, me gusta, me gusta. Tito, ¿te acuerdas de la famosa época de los hippies? ¿Te acuerdas de Marisol? Claro que sí, muchachos. Pues mira, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el movimiento de los hippies, específicamente los hippies en Caguas. Sí. Yo no sé tú, pero el recuerdo que yo tenía en esos tiempos, estamos hablando en la década de los 70, principios de los 70, los famosos hippies que ellos estaban cuando estaban las tiendas Woolworth. Sí, ¿te acuerdas? En el centro comercial donde estaba Mario Pizza, etcétera, etcétera. Allí en las escaleras, frente a Woolworth, ahí había un grupito de hippies. Y sí, tú veías algunos en la plaza, etcétera. Pero el recuerdo que yo tengo es allí en Woolworth de los hippies. Pero para dar un trasfondo histórico, porque siempre en los temas históricos hay que ponerlo todo en contexto, ¿verdad? De cómo es que surgió este movimiento. Y aquí pues tengo unos datos, porque lo que nos vamos a concentrar es que de hecho hasta título le puse la comuna de los hippies en Caguas. Estoy loco porque entres en ese detalle, porque yo tengo unos recuerdos y quizás recuerdos son los correctos. Pero mira, la comuna de hippies de Caguas, o sea, vamos a coger específicamente, el tema central va a ser de la comuna de los hippies en Caguas, una comuna que estaba específicamente en un sector de Caguas. Muy bien. Se fueron víctimas de la represión social y gubernamental. Ok, la palabra hippie, primeramente que nada, se originó en la década de los 1960, o sea, la década de los 60, y su origen exacto es un tanto incierto. Sin embargo, se cree que proviene del término hipster, que era utilizado en la década del 1940 y 1950 para describir a un subgrupo de jóvenes que se destacaban por su estilo de vida y su gusto por la música jazz. Otras definiciones indican que la palabra hippie es un término de adictos a drogas porque se inyectaban por las caderas. De ahí es que viene hipster. Te estoy diciendo, estos son datos de personas que han escrito, ¿verdad?, sobre esto. Así que, ¿qué tan cierto sea esto? Pues, pero no sé. Pero a medida que la contracultura juvenil de los años 60 comenzó a tomar forma, el término hippie comenzó a utilizarse para referirse a los jóvenes que adoptaban un estilo de vida alternativo y buscaban un cambio social. Algunos sugieren que la palabra podría haber surgido de una combinación de hip, que era utilizado en la cultura que se llamaba beatnik. ¿Qué eran los beatnik? Pues mira, los beatnik, esto fue, yo diría, un movimiento pre-hippie, movimiento cultural
que se centralizaba hacia la literatura y poesía. Estos grupos se reunían y empezaban pues a hablar ya sean a lo mejor en bares, pequeños bares o al aire libre y a dar poesías, escritos. Esa era la cultura beatnik. Y a diferencia de los hippies, que más bien se centralizaba hacia uso de drogas y la música rock. Okay. El movimiento hippie se nutrió de influencias diversas, como la filosofía oriental, el existencialismo, el pacifismo y la contracultura beatnik, como habíamos dicho, de los años 50. También se vio influenciado por la música rock, especialmente por artistas como Bob Dylan y los Beatles, los famosos Beatles. Entonces, cuyas letras de estos cantantes y estilos musicales resonaron con las aspiraciones de la libertad y cambio de los jóvenes de la época. Entonces, además, el uso de drogas, las llamadas drogas psicodélicas, como el LSD, fue una parte integral de la experiencia hippie. Los hippies veían las drogas como una forma de expandir la conciencia y explorar nuevas dimensiones de la realidad. Entonces, los hippies se caracterizaban por su estilo de vida comunitario y su rechazo de los valores materialistas y consumistas de la sociedad dominante. Buscaban vivir en comunidades autosuficientes, en contacto con la naturaleza, practicando la no violencia y promoviendo la igualdad y la libertad sexual. El movimiento hippie alcanzó su apogeo en la segunda mitad de los años 60, pero gradualmente fue perdiendo fuerza hacia principios de los años 70. A pesar de su declive, el legado del movimiento hippie perdura en la cultura contemporánea, habiendo dejado una huella duradera en la música, el arte, la moda y la conciencia social. Así también como el prejuicio de una sociedad que se sentía amenazada por este estilo de vida. Como todo, cuando entra algo nuevo, siempre tú vas a ver personas reacias a ese cambio. Sí, que de hecho sí, lo vemos en esta época también. Ajá, dime, Tito. También fue el cambio de un estilo de vida, de vestimenta, de apariencia, del pelo. O sea, es que ellos fueron radicales total y que tú sabías, eso es un hippie, ¿entiendes? Exacto. Y así pues lo identificaban. Entonces, óyete esto, los 60 fueron una década intensa en cambios sociales y eventos importantes, como por ejemplo el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, también las luchas que estuvieron en contra de la guerra, de esta guerra, no tan solo en Estados Unidos, sino en otros países también, incluido en Puerto Rico. Las protestas universitarias explotaron, que también todo eso siguió hasta los 70. Entonces, también fue una época donde la televisión entró con fuerza en los hogares. También fue la década donde el hombre por primera vez pisa a la luna. Finalizando esta década con el famoso concierto Woodstock, donde los hippies de distintas partes de Estados Unidos y probablemente de otros países se dieron cita a este lugar para escuchar estos grandes artistas de rock. Los estudiosos de este tema muchas veces dicen que el concierto Woodstock en Estados Unidos marcó como ese final para esta cultura de los hippies. Ahora, no quiere decir eso, porque todavía, si se hacen estudios, vamos a ver que existe. En Puerto Rico, no sé, pero en otros países hay todavía comunidades de gente que se han aislado, que siguen este mismo estilo de vida. Todavía nada es la guaguita de Volkswagen por allá. Ah, exactamente, sí. Entonces, mira, ya para entrando en Puerto Rico. En Puerto Rico, el movimiento hippie se hizo sentir más fuerte a partir de los últimos años de la década de los 60, mientras que en Estados Unidos comenzó ahí en los 60, cuando entraron los 60, en Puerto Rico ya en los últimos años de los 60 fue que empezó ese movimiento en Puerto Rico. Y al igual que en Estados Unidos y otros países, los hippies no fueron vistos con buenos ojos, como, ¿verdad? Puntualicé anteriormente, ya que se entendía que eran una amenaza para el orden establecido
Y como en épocas anteriores, este grupo fue objeto de la represión gubernamental y de algunos también miembros de la sociedad. Fíjate, en el periódico El Mundo, que fue donde yo pude sacar esta información que estamos dando, se reproducen noticias donde se destaca el tema de los hippies desde una perspectiva extranjera. Países como Cuba, con un sistema político comunista, manifestaba que no iban a permitir hippies en su país porque estaban amenazando, el gobierno amenazaba a todo aquel que continuara con estar dentro de este movimiento, que era ajeno a las prácticas del gobierno y que el fin del gobierno era darle una lección a estos grupos. O se apartaban las personas de este movimiento por las buenas o el gobierno los iba a sacar de ese movimiento por las malas. En Argentina, por ejemplo, hubo casos donde la policía arrestaba a los hippies y les recortaba sus melenas siendo denunciados por esto, ¿verdad? Los muchachos, mira, me recortaron el pelo, que si esto, que si esto otro. Para que tú veas, dan ganas de reír, pero para que tú veas ¿Sí? que llamaban tanto la atención con el pelo largo. Hoy en día, imagínate, oye. Exacto. Sí. Entonces, mira, Puerto Rico no fue la excepción en cuanto a este movimiento social juvenil. En mayo de 1968, hubo un incidente que envuelve a un teniente de la policía de Puerto Rico que prestaba servicio como guardia en ese entonces del senador Luis Muñoz Marín. Al teniente se le acusó de intento de cometer homicidio al acudir al llamado de un vecino suyo que indicaba que unos hippies estaban tirando piedras y desordenando. El teniente, al llegar al lugar de los hechos, encontró a unos jóvenes en motora que vestían como hippies. No necesariamente podían ser hippies, pero decían que vestían como hippies. Así que ya si tú vestías de un modo que la sociedad ya te ponían el sello, eres hippie. Entonces, en el altercado hubo un forcejeo y se le zafó un tiro al revólver del teniente y hubo heridos. Wow. O sea, y eso es lo que supuestamente dice que se le zafó, pero yo creo que los tiros no se zafan solo del revólver. Entonces, es interesante porque se identifican a los jóvenes como hippies solo por su forma de vestir, como dijimos, lo que da indicios de prejuicio hacia este movimiento. Otro caso fue el de 5 jóvenes que alegaban estar tomando el sol en la playa del condado. Cuando llegaron unos policías y se los llevaron al cuartel de la calle Loíza, donde fueron golpeados con macanas y recortados a raspacoco. O sea, que estaban utilizando también los derechos humanos por todos lados. Exacto. Se estaban dando estas técnicas también como dijimos, Cuba, países que tenían otro sistema de gobierno, pero también aquí se utilizaron esas técnicas, ya que llevaban el cabello a los hombros al estilo hippie, según dice. Entonces, ¿tú te acuerdas que en ese tiempo yo me imagino que estos eran los llamados, ¿te acuerdas cuando decían, mira, por ahí vienen los rentas? Y yo me imagino que eso es que eso estilo estaba. Entonces, ¿por qué le decían los gente? ¿Por qué decían los gente? Yo ahora es una pregunta. Yo no sé si era que lo decían los rentas, no sé si era por renta apellido o algo así. Sí. Entonces, la cuestión es que siempre tú los conocías porque iban en su carrito, casi siempre era un Ford de estos LTD, color cremita, y ya los identificaban cuando tú veías esos carros. En Nueva York que decían la Jara, ahí viene la Jara. Ajá, exacto. Bueno, pues mira, estos eran esos comienzos, como dijimos, ¿verdad? Que fueron estos casos que vi, que fue para el 1968. Ahora, vamos a ver cómo era ese estilo de vida dentro de la comuna. Y esto es como yo interpreto, porque yo empecé a leer, cuando empecé a leer las noticias, me di cuenta de que habían unos datos que salían en los periódicos y luego a pasar los días, había más datos sobre ese mismo hecho. Y entonces en noticias habían cosas que no se decían, que salían luego en las noticias, que tú podías aclarar ciertas dudas. Así que yo leí todas esas noticias y más o menos hice como un recuento de acuerdo, basándome en ese estilo, esas noticias que hubo. Entonces, la comuna de Caguas tuvo su origen en un festival que se celebró
a comienzos del mes de febrero de 1970 en la urbanización Turabo Garden. Okay. A comienzos de 1970. Al terminar la actividad, alrededor de 30 a 40 hippies no tenían dónde pasar la noche, por lo que comenzaron a recorrer por distintos lugares de Caguas, llamando la atención de personas y del propio alcalde de la ciudad, don Miguel Hernández Rodríguez, ese tiempo, quien estaba disgustado con la situación, ya que, como él se expresaba, estos invasores merodeaban por el centro de la ciudad y en una verbena habían dado un espectáculo deprimente. Esas son palabras del alcalde. El alcalde planificaba hacer una ordenanza para considerar a los hippies estorbos públicos. Se informó que hasta se levantaría una cerca para aislar a estas personas. Entonces, en las primeras semanas de febrero de 1970, el agricultor Rafael Ángel Jiménez transitaba por la carretera de Caguas a dirección a Gurabo y observó cómo los hippies eran empujados y llevados como ganado por la policía para que abandonaran la ciudad. Acto seguido. Tipo First Blood. Exacto, exacto. No los quería. Fíjate, eso es un buen ejemplo. Exacto. Sí. Así mismo. No querían ese tipo de personas. Sí. Entonces, él observó cómo los estaban empujando y maltratando. Entonces, este agricultor detuvo su carro, se dirigió a la policía y intervino por los muchachos. Entonces, él dice el agricultor que recibió mucha negatividad de la policía. Parece que, mira, no te meten esto no es contigo, que si esto. Entonces, él lo que le dijo a los hippies fue, miren muchachos, yo soy dueño de una finca que hay más adelante y ustedes pueden ir allá y establecerse. Y los hippies, pues agradecieron hasta a Dios y muchas gracias, que si esto y si esto. Ok, entonces, los jóvenes, estos hippies venían de distintos lugares de la isla, por ejemplo, Mayagüez, Ponce, Sidra, el área metropolitana y hasta de propio Caguas. Había. La comuna, según ellos, ¿verdad? Una descripción que hace el periodista también con los testimonios de estas personas, la comuna se regía por un gobierno propio a cargo de 5 consejeros elegidos por los miembros de ella, de la comunidad, de la comuna, aunque cada persona era su propio líder. Y los consejeros tomaban decisiones para mantener cierto orden de la agrupación. Según indicaron los líderes de la comuna, ellos solo tomaban vino los sábados y domingos por 2 razones. Una, que era barato el vino. Y segundo, porque no era perjudicial a la salud, según ellos. Entonces, en la comuna no se permitía, fíjate qué interesante, que se decía que los hippies utilizaban drogas. Ellos decían, en la comuna no se permitía el uso de drogas, ni tan siquiera fumar marihuana. Y de hecho, ellos dicen que en un momento dado, al principio de establecer la comuna vinieron un grupo de personas, de muchachos, que fumaban marihuana. Y ellos lo que hicieron fueron que los sacaron. Y ellos, no, aquí no vas a estar fumando marihuana. Y tuvieron que irse. Okay. Según la policía, en varias ocasiones ellos visitaban de sorpresa a la comuna y no encontraron nunca ningún tipo de drogas. La comuna estaba localizada a orillas del Río Grande de Loíza, donde estaba cerca de cuando estaba el puente en la frontera Gurabo y Cagua, ahí frente allí a la Universidad de Gurabo. Y lo que le llaman sector Mano Manca, el puente Mano Manca. Exactamente. Porque es que se me acaba el tiempo, pero sí, me gusta decir por qué. Porque recuerdo el sitio donde ellos estaban. Yo decía, por eso decía, ¿dónde fue? Para ver si estaba correcto. Y sí, era en el sector Mano Manca, cerca del puente, ahí era donde era la comuna. Oye, ahora te voy a decir algo acá, ¿verdad? Sí. La semana que viene seguimos con este interesante tema. Pero llegó momento, y yo era un nene, y tú eras un nene también. ¿Seguro? ¿Tú te acuerdas cuando uno jugaba pelota y eso, llegaba a casa todo sudado, y uno lo que quería era comer y no bañarse y nada, que le decían los papás a uno? Para eso. Exacto. Así mismo es. Pero fíjate que interesante que luego esto lo vamos a abundar
para la próxima, o sea, pero dando un adelanto, en la comuna había muchachos y muchachas que fluctuaban entre la edad de 13, 16 años, o sea que básicamente eran más o menos de la edad de nosotros en ese tiempo, 1970. O sea que para que te dé la, creo que la persona mayor tenía alrededor como de 28 Eran años. muchachos jóvenes. Y Sí. de hecho, me imagino que vas a decirme cómo era que se casaban. No lo Ah, digas, sí. no lo digas. Bueno, no tanto de lo que he encontrado, porque como solamente me basé en el periódico y en esta noticia, no abundaba mucho, pero sí hay una parte donde ellos dicen que se casaban, algunas parejas que querían casarse. César Daniel Díaz, me diste por donde me gusta, me encantan todas esas historias, me encanta. Yo creo que a todo el mundo que lo está escuchando debe estar en un viaje de eso que se daban los hippies. Y entonces, Tito, perdona, y es bueno aquellas personas los oyentes, que puede que tengamos muchos que a lo mejor tengan recuerdos, que la pueden compartirla escribiendo algún comentario en la página y todo, los invitamos. A radiotiempo @unosradio.com o aquí me invito en el Facebook que nos escriban y nosotros buscamos. De hecho, el que me antecede aquí todos los días es Pachín Rivera Morel con su programa Contacto Deportivo, y para ese tiempo, si no recuerdo, no sé si fue en la primera administración o la segunda administración de don Miguel Hernández, porque tú sabes que Miguel Hernández estuvo 68 al 72 y después estuvo 4 años después. Sí. Rivera Morel era vicealcalde de Caguas, pero yo creo que fue en la segunda. Sí. Puede darnos alguna información adicional de eso. Exacto. Gracias, mi querido amigo. Nos vemos la semana que viene con este interesante tema que continuamos, que es los hippies en Caguas. Oye, estaban donde yo sabía que estaban, así que por lo menos ahí vamos bien, vamos bien. Y lo de Woolworths también me acuerdo. Así que bueno, nos vemos, César, hasta la semana que viene. A los amigos que están por Facebook Live, nos vemos.